Muy buenas, seguidores de la Tierra Media. En el día de hoy exploraremos a fondo algunos de los temas fundamentales que predominan y se manifiestan con gran eficacia en El Señor de los Anillos, tales como el pecado, la caída, la redención y la humildad. Estos elementos reflejan claramente la profunda fe católica de J.R.R. Tolkien. Te invito a descubrir estos aspectos para que puedas apreciar aún más tanto los libros como las películas, desde una perspectiva más profunda. Si te interesa este contenido, no olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte los próximos vídeos. Aunque Tolkien insistía en que El Señor de los Anillos no es una alegoría religiosa directa, reconocía que su fe católica impregnaba la historia de forma natural. En efecto, bajo la épica fantástica subyacen conceptos profundamente vinculados a la teología cristiana: la realidad del pecado, la caída del ser por orgullo, la posibilidad de redención mediante la gracia y el valor supremo de la humildad. El Anillo Único se convierte así en un catalizador que pone de relieve estas nociones. Es prácticamente el pecado hecho objeto, que causa caídas, requiere redención y solo puede ser vencido con humildad y sacrificio. En la teología católica, el pecado no es algo con existencia propia, sino la corrupción o perversión de un bien. Vemos eso en la naturaleza del anillo: no creó mal de la nada, sino que corrompe el bien que toca. Por ejemplo, toma cualidades buenas, la fortaleza, la sabiduría, el deseo de proteger, y las tuerce hacia la destrucción y la tiranía. El anillo funciona como la mancha del pecado original en pequeña escala. Cualquier persona, por virtuosa que sea, al tomarlo se ve afectada por su influjo corruptor, revelando la vulnerabilidad moral inherente. Tolkien se inspira en la doctrina del pecado original, la inclinación al mal presente en toda criatura desde la caída de Adán, para mostrar que ningún mortal es incorruptible. Así como en la tradición cristiana el pecado original entra al mundo por un acto de desobediencia, comer del fruto prohibido, en la Tierra Media el mal se extiende por ese acto de desobediencia de Isildur al no destruir el anillo cuando tuvo la oportunidad. Isildur, podríamos decir, comete un pecado de orgullo al reclamar el anillo como suyo, lo llama botín de guerra y se niega a soltarlo, repitiendo en cierto modo la caída bíblica, antepone su deseo al bien común, liberando así una maldición sobre las generaciones futuras. El efecto del anillo en cada portador confirma la idea cristiana de que todos han pecado y están privados de la gracia por sí mismos. Ninguno logra resistirlo completamente por sus méritos, requiriéndose ayuda externa, amistad, compasión, gracia inesperada, para vencer. La caída es otro tema central. En la mitología de Tolkien, las grandes catástrofes ocurren por orgullo y desobediencia: la caída de Númenor, la caída de Saruman, etc. El anillo está ligado a la caída de Sauron, quien era originalmente un espíritu angélico, un maya, que sucumbió a la soberbia y se tornó en oscuridad. Sauron forja el anillo justamente en un acto de suprema arrogancia, queriendo controlar todos los pueblos libres. Así, el anillo nace del orgullo y causa orgullo en otros. Vimos cómo Boromir cayó por soberbia, creer que él sabría usarlo, o como Gollum cayó por codicia. Esa caída se puede leer en clave moral: cada vez que un personaje cede al anillo, revive la caída del ser humano de su estado de inocencia a un estado de pecado. En la cosmovisión católica de Tolkien, ninguna caída tiene la última palabra si median la humildad y la gracia. Por eso introduce la posibilidad de arrepentimiento y de misericordia. Estas virtudes cristianas frenan la caída en seco o al menos mitigan sus consecuencias. La redención es quizás el tema más esperanzador. En la narrativa, la redención se manifiesta en varios niveles. Tenemos la pequeña redención personal, como la de Boromir al sacrificarse tras su error. Pero también hay una redención global. La destrucción del anillo representa la liberación del mundo del yugo del mal, análoga a la redención de la humanidad del pecado. Tolkien construye el clímax de la historia de un modo que recuerda a la redención cristiana. Frodo llega al Monte del Destino, una especie de calvario metafórico, cargando el peso del mal,
pero al final es incapaz de completarlo solo, necesita que intervenga algo más allá de su control, en este caso, la caída accidental o intencional de Gollum con el anillo. Este desenlace, donde la victoria no proviene de la fuerza humana sino de una suerte de gracia imprevista, y esto lleva claramente el sello de la teología católica. Nos dice Tolkien, la salvación suele llegar a pesar de la debilidad humana, no gracias al mérito del héroe Frodo, el héroe falla en el último momento, pero la gracia interviene a través del acto involuntario de Gollum. Es un poderoso eco del dogma cristiano de que la salvación es un don, no algo que ganamos por completo con nuestro esfuerzo, o sea, la mano de la providencia actúa cuando las fuerzas de la criatura ya no bastan. Además, la destrucción del anillo se interpreta como una eucatástrofe, un término acuñado por el propio Tolkien para describir el buen cataclismo, es decir, un giro repentino donde el mal colapsa sobre sí mismo y da paso al bien. Aquí literalmente el mal se destruye a sí mismo. Gollum, consumido por su mal, cae al fuego y eso salva a todos. Es un final cargado de esperanza cristiana, por grande que sea la oscuridad, al final no puede triunfar y termina autoderrotada por su propia insaciable maldad. Tras el aniquilamiento del anillo, vemos imágenes muy vinculadas a la redención católica. La paz es restaurada en la Tierra Media, análoga a la reconciliación de la humanidad con Dios. Frodo queda vivo pero herido, reflejando el estado del alma redimida pero aún marcada por las cicatrices del sufrimiento, un concepto que recuerda a los santos con estigmas o, en general, a la idea de que incluso las almas salvadas recuerdan las pruebas pasadas, como Cristo resucitado que conserva las marcas de la cruz. La comunidad entera, la comunidad del anillo, y los pueblos libres unidos, celebra junta, lo cual subraya el aspecto comunitario de la salvación. No se salva uno solo, se salvan todos unidos, como la Iglesia que coopera en la salvación colectiva. Tolkien, conocedor de la doctrina, plasma que la victoria sobre el mal no es mérito individual sino un esfuerzo compartido y sostenido por ayuda divina. Así, la redención en El Señor de los Anillos tiene resonancias claramente cristianas, desde el sacrificio voluntario de Frodo que asume la misión, hasta la noción de que la gracia perfecta actúa en el momento más oscuro. Y en toda esta teología subyacente, brilla una virtud por encima de todas, la humildad. Tolkien, influido por su fe, exalta la humildad como la cualidad más eficaz contra el mal, en contraste con el orgullo, que es la raíz de todos los pecados según la tradición cristiana. El hecho de que unos hobbits, que son criaturas pequeñas, sin poder ni deseo de grandeza, sean los héroes principales, no es algo que sea arbitrario. Los hobbits, pequeños pero fundamentales, encarnan la fuerza de la humildad sobre la arrogancia. La humildad de Frodo al ofrecerse, de Sam al servicialmente acompañarlo, de Bilbo al renunciar al anillo, contrarresta el orgullo de Sauron, de Saruman o incluso de los hombres que se creen fuertes. En un plano espiritual, esto refleja la enseñanza evangélica de que Dios escoge a los pequeños y humildes para grandes tareas, y que los mansos heredarán la tierra. La humildad en la novela no solo es virtud privada, sino táctica efectiva. Sauron nunca imaginó que alguien intentaría destruir el anillo, porque en su soberbia suponía que todos lo desearían para usarlo. Solo un humilde podía querer deshacerse de tal poder. Así, la humildad literalmente salva al mundo en la historia. Este énfasis proviene de la cosmovisión católica de Tolkien. Lucifer cayó por orgullo, y la redención vino por la humildad de Cristo. Aquí, el mal de Sauron, luciferino, es vencido por la humildad de hobbits sencillos y por la gracia inesperada a que actúa en Gollum. Del mismo modo, la actitud de Gandalf y Aragorn, líderes humildes que sirven a otros antes que buscar gloria personal, resuena con ideales cristianos de liderazgo servicial y modestia. En resumen, la columna vertebral espiritual de El Señor de los Anillos está formada por estos conceptos católicos: el pecado como fuerza real que corrompe, encarnado en el anillo;
la caída del ser tentado, representada en varias figuras orgullosas que sucumben, la necesidad de redención, que llega mediante sacrificio, gracia y cooperación del bien, y la primacía de la humildad sobre cualquier poder. Tolkien logra entretejer todo esto sin mencionar nunca explícitamente religiones en su mundo, pero sus símbolos hablan por sí solos. El anillo único es, en efecto, un símbolo multivalente del mal y del pecado, y su destino final una alegoría de la redención y la victoria del bien mediante la virtud y la providencia. Por ahora, esta información nos deja mucho para reflexionar y asimilar. Son lecciones profundas que nos invitan a disfrutar de esta obra desde una perspectiva más elevada.